Bienvenidas y bienvenidos todos. En el día de hoy, el Departamento de Humanidades, junto con la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, va a ofrecer la conferencia La Ciudadanía Española de Puertorriqueños y Cubanos, hoja de ruta para su recuperación. Estará con nosotros Michael Arista Salado, que va a ser presentado por la doctora Nieve Vázquez en unos momentos, y le damos la bienvenida a todos de parte de nuestro rector Miguel Vélez Rubio y de nuestro decano académico Jorge Rovira. Gracias por estar aquí y espero que disfruten. Bueno, buenos días a todos. Me alegra muchísimo que tengamos este espacio de pensamiento crítico, de análisis, de debate, de nuevas miradas, probablemente diferentes a las que estamos acostumbrados a leer o a escuchar, y precisamente de eso se trata la universidad, del debate, ¿no? Fuera del debate científico, razonado, fuera de dogmas, fuera de repeticiones huecas. Así que, bueno, les doy la bienvenida a esta conferencia que lo que pretende es eso, ¿no? Más allá de cualquier otro análisis, es abrir las mentes y invitarlos al debate crítico. La actividad de hoy, la conferencia de hoy, para mí es relevante, es importante, porque plantea un asunto nuclear, vital en la historia de Puerto Rico, y un asunto que no ha sido resuelto, que no solo no ha sido resuelto, sino que no ha sido pensado y analizado con suficiente profundidad. El origen del problema comienza en octubre de 1898, o un poco antes, ¿no? El 25 de julio los barcos estadounidenses entran por la bahía de Guánica y comienza la invasión militar, que solamente fue el precedente de la invasión económica que nos arropó a todos y nos sigue arropando todavía en el siglo XXI acá en Puerto Rico. El Tratado de París se comenzó a negociar en octubre de 1898, y no voy a hacer spoilers, voy a dejar que Michael hable de su tema a profundidad, que es el experto además, pero sí quiero mencionarle algunos asuntos que son relevantes para mí, que quiero que lo tengan en cuenta al momento que estén escuchando, ¿no?, al conferenciante. En octubre de 1898 estaban reunidos las dos comisiones de España y Estados Unidos en París, y claro, estaba clarísimo que los comisionados americanos estaban sentados en el asiento del conductor, que además no estaban dispuestos a negociar absolutamente nada, que iban a por todas y sabían que tenían todas las de ganar, no estaban dispuestos a entregar nada. Y acá es la notable ausencia de cubanos y de puertorriqueños en esa negociación, que estaba en juego la vida política, social, económica del país, no solo de 1898, sino de lo que estamos viviendo todavía acá en el 2024. Sí quiero mencionar al ponceño Federico de Getó González, que había sido electo en las elecciones de marzo de 1898 como representante ante las Cortes por el distrito de Ponce. Estaba allá en el edificio de los diputados en Madrid cuando lo sorprende la invasión, y es el único personaje, tanto de Cuba como Puerto Rico, que se da cuenta de la importancia de aquel tratado, se da cuenta de la trascendencia, y tempranísimo en octubre, cuando ni siquiera habían comenzado las negociaciones, le escribe al presidente de Estados Unidos, William McKinley, le escribe al primer ministro español, Práxedes Mateo Sagasta, recibe respuesta de ambos, y no contento, no satisfecho, va a París, se hospeda en el Hotel Castilla, muy cerca del Hotel Continental, donde estaba la comisión de Estados Unidos, y en un perfecto francés le escribe a los comisionados estadounidenses y en español a los comisionados españoles, y les pide que los reciban. Y Federico de Getó logra ser recibido por ambas comisiones y logra entregar su propuesta. La propuesta de Federico de Getó
Era muy simple, él no se mete en los detalles del tratado, pero sí dice y pide que incluya una cláusula de arbitraje, siempre se me olvida el nombre, una cláusula de arbitraje permanente entre ambas naciones. Y explica por qué no. Bueno, y él habla de la conexión que hay con lo que él llama la madre patria. Él habla de la conexión que hay con su ciudadanía de origen, con sus preceptos originales, y que, bueno, que no quiere entrar en conflictos con esa nación, mucho menos ahora que van a pertenecer a otra, ¿no? Los puertorriqueños sobre todo. Sabemos que no fue escuchado, nadie incluyó la cláusula de arbitraje, ni en los protocolos tampoco, en ningún lado. Lo escucharon, le dijeron que sí, Mercedes Mateo Sagasta contestó, que además me parece que fue un personaje crucial en esto, fue realmente un traidor a España, a Cuba y a Puerto Rico, Sagasta, y Sagasta le contestó a Federico de Getó que sí, que lo iba a incluir, pero ni siquiera se habló del tema, ¿no? Estaban muy ocupados los españoles, estaban muy ocupados en no responsabilizarse de la multimillonaria deuda de Cuba. Trataron en vano de hacer colar una deuda puertorriqueña que no existía, a ver si le salía la jugada y les daba un poco de dinero, y en eso consistió toda la negociación prácticamente. Es decir, los cubanos y los puertorriqueños quedamos completamente desamparados en ese tratado y nunca se pudo renegociar nada. Muy pronto en Puerto Rico se vio el gran error. En ese momento probablemente no, pero unos meses después sí. Quiero solamente tocar varios ejemplos, no, hay muchísimos más y probablemente más complejos que este. Un ciudadano de Puerto Rico que nació en Puerto Rico, Vicente Balbás Capó, de padres españoles, que se sentía español, levanta la mano y dice: no, yo no soy puertorriqueño, yo soy español y yo quiero mantener mi ciudadanía española. Y se va incluso a España, logra que lo nacionalicen, logra traer certificados de ciudadanía, y acá la respuesta fue llevarlo al Tribunal Federal, que ya se había implantado en Puerto Rico, y en 1908, miren todo el tiempo que pasó, ese Tribunal Federal falló en contra de Vicente Balbás Capó y le dijo: tú no puedes ser español, tú eres puertorriqueño. Miren el clase de imposición, ¿no? Y las violaciones incluso al derecho de la ciudadanía de esta persona. Eventualmente Vicente Balbás Capó va a ir al Tribunal Supremo y va a ganar, pero le va a tomar muchos años, mucho dinero y unos cuantos días de cárcel también. Otro detalle, para que vean todas las implicaciones de esto, quiero mencionar ahora a la ciudadanía corporativa, que también es otro de los elementos que hay que tener en cuenta en estos asuntos. El Banco Español de Puerto Rico era el banco más importante de la isla, por supuesto, era el banco depositario de los dineros del gobierno y también de las deudas del gobierno, y tenía el privilegio de acuñar moneda. Era el único banco en Puerto Rico que podía acuñar moneda, una franquicia otorgada por el gobierno de España. El Tratado de París incluso menciona que se van a respetar esas franquicias, esa ciudadanía. Pero ¿qué pasó en la práctica? Que no se respetó. Ya muy rápido también, 1906, 1907, las corporaciones, los sindicatos bancarios de Estados Unidos están diciendo: esta gente tiene privilegios, yo no puedo competir con ellos, así que quítale la franquicia. Y por supuesto que se la quitaron. Entonces, esos dos ángulos, ¿no? Que no se respeta, no solo la ciudadanía individual, sino también las franquicias o las ciudadanías corporativas que son otorgadas, en este caso a las empresas, son ángulos importantes. La última asunto, y quiero traerlo un poquito más acá a nuestro presente, es cierto que en 1917 la ley Jones otorgó ciudadanía americana a los puertorriqueños que los habían mantenido en el limbo durante 19 años. En esos 19 años hubo personas presas en Estados Unidos acusadas de entrar ilegalmente a Estados Unidos porque no tenían ciudadanía, y hubo otros desmanes adicionales. Pero esa ciudadanía estadounidense traía una cláusula de que el que no quisiera esa ciudadanía debía renunciar en 6 meses, y hubo 288 puertorriqueños, una sola mujer, que se entiende porque no tenía derechos políticos la mujer en ese momento histórico, renunciaron
hicieron declaraciones juradas por escrito para renunciar a esa ciudadanía. Y diríamos, bueno, ¿mantuvieron la ciudadanía española? Pues no. Primero porque el acto fue todo un teatro en realidad, a pesar de que tuvieron que pagar $5 en ese momento, que son el equivalente de unos $150 ahora. Es mucho dinero para ese momento histórico, además de que tuvieron que hacer declaraciones juradas que les costó mucho, porque fueron apaleados, encarcelados, perseguidos, incluso a muchos los obligaron a retractarse. Tampoco se les respetó porque en realidad nunca se anotó en ningún registro. Nunca hubo en la práctica una evidencia de que esas familias, porque la mayoría fueron familias completas, renunciaron a la ciudadanía americana y que por lo tanto lo que querían era mantener la ciudadanía española. Y bueno, termino entonces este recorrido llegando ahora al 2024, en un momento histórico que están vigentes leyes en España que permiten a los hijos, nietos de ciudadanos españoles recuperar esa ciudadanía. El consulado español en Puerto Rico está enviando notificaciones donde dice expresamente que ningún puertorriqueño que haya nacido antes de 1898 era ciudadano español y por lo tanto ningún puertorriqueño podría reclamar esa ciudadanía basándose en que sus antepasados nacieron y vivieron aquí y que tenían una ciudadanía española, ¿no? La niegan por completo. Entonces, a mí me parece que estos son asuntos que debemos mirar, sobre todo los puertorriqueños, los cubanos también, por supuesto, pero yo creo que los puertorriqueños todavía más, porque tenemos una ciudadanía de Estados Unidos que también está bajo fuego, que también está bajo debate, que también nos lleva a preguntarnos muchísimas veces, bueno, somos ciudadanos de segunda, de tercera, ¿por qué no tenemos todos los derechos constitucionales, no? Esa ciudadanía, como mismo la dio el Congreso, la puede quitar. Nos preguntamos eso constantemente. Así que me alegra muchísimo que Michael esté por acá. Michael Arista Salado, hay que decir, ¿no?, que nació en La Habana, nació en el barrio del Vedado, un barrio hermoso que todavía creo que conserva un poco del esplendor que tuvo antes de 1959. Salió de Cuba antes de recibirse de abogado y desde que salió de Cuba, que fue en 1986. ¿Tú naciste en el 86? Estamos viendo. ¿Tú saliste de Cuba en 2008? Oh. Sí. Bueno, he estado viviendo en Miami, en España y también en Chicago. Pues Michael tiene ahí una cruzada interesantísima, tiene unos análisis muy académicos, me parece que bueno, que nos va a invitar a todos a pensar y a debatir. Así que les quiero dar la bienvenida a Michael, dándole las gracias por su disponibilidad. Muchas gracias a la universidad, a la doctora Nieves por la gentil invitación. Gracias a todos los que están aquí. Esta historia va a ser una historia en dos tiempos. Un primer tiempo va a ser 1898 y todo lo que ocurre alrededor de ese año, y en un segundo tiempo va a ser hoy. Como todos sabemos, el 10 de diciembre de 1898 se firma en París un tratado de paz. Un tratado de paz que, a mi juicio, ataca a España, y es un ataque frontal, además. Si ustedes saben, por ejemplo, cuáles son los elementos que identifican a un Estado, en todo tiempo y en todo lugar, hay dos elementos fundamentales: población y territorio. Es decir, de la relación que se establece de una población en un territorio, de ahí surge un gobierno relativamente estable, pues se ha conformado un Estado. Y el Tratado de París ataca a España en esos dos pilares fundamentales: población y territorio. Los artículos 1, 2 y 3 cercenan parte del territorio español, y el artículo 9 ataca a la población, es decir, cercena, retira un derecho fundamental, que es el derecho a la ciudadanía, que no es un derecho nuevo, debo añadir, es un derecho que arranca en la Edad Media, que antiguamente se llamaba naturaleza, aunque no tenía el nombre de ciudadanía, pero nuestra naturaleza era, por supuesto. Es más,
En el diccionario de Sebastián de Covarrubias, 1611, aparece el verbo naturalizarse. Es decir, ahí vemos cuán antiguo es este derecho de naturaleza, que lo tenemos solo por el hecho de nacer en un lugar. Por supuesto, nuestra naturaleza española, suelo decir que nosotros somos españoles antes que los navarros, porque los territorios de Cuba y Puerto Rico fueron incorporados a Castilla antes de incorporar el Reino de Navarra. Entonces, bueno, vamos a 1898. El Tratado de París el artículo 9 del Tratado de París es un artículo inconstitucional. Viola la Constitución vigente en España, que es la de 1876, y por lo tanto esos son elementos, vamos a dar elementos aquí suficientes para considerar que ese artículo debe ser expulsado inmediatamente del ordenamiento jurídico español, habida cuenta que una declaración reciente del ministro de Relaciones Exteriores español ha declarado que ese artículo está vigente, lo cual es indecible en tanto y en cuanto la vulneración que hace de la Constitución española es realmente importante. El artículo 9 dice que los súbditos españoles naturales de la península, y ahí tenemos el primer error, porque circunscribe a los españoles solamente a los que nacieron en la península, es decir, los mallorquines no son españoles, los canarios no son españoles, los cubanos no son españoles, los puertorriqueños no son españoles, los de Ceuta y Melilla no son españoles, los españoles que han nacido en Filipinas no son españoles. Es decir, que eso nos da una medida de que quien redactó ese artículo no es español, sencillamente es la ley del vencedor. Como bien dijo Montero Ríos, no fue una negociación, tuvieron que aceptar la ley y por supuesto, como dijo la doctora Nieves, los norteamericanos no estaban ahí a negociar, aun cuando el protocolo de paz firmado el 12 de agosto de 1898 ordenaba a los dos países a negociar un tratado de paz, pero esa negociación nunca se hizo. Por otra parte, ningún tratado y ningún país puede obligar a ningún español a inscribirse en ningún registro que no sea el registro civil, que está además regulado por ley. Y para 1898 ya existía, hacía 20 años, la ley del registro civil. Es decir, para que se tenga, lo voy a decir de nuevo, ningún tratado, ningún Estado puede obligar a ningún español a inscribirse en ningún registro que no sea el civil, que para eso está. Entonces, esta desnaturalización masiva y forzosa que se creó a partir del tratado nunca fue transcrita al registro civil, por lo tanto no es legítimo. Todos estos son elementos que apuntan a que ese artículo 9 es un artículo completamente inconstitucional, que está hecho de espaldas al derecho español. Entonces, por otra parte, el artículo 9 dice que los súbditos españoles naturales de la península van a contar con un año después del canje de las ratificaciones para declarar su voluntad de conservar su nacionalidad española. Esto es una aberración, porque ningún español, ningún ciudadano originario debe estar obligado a presentarse en ninguna oficina de registro a decir que quiere seguir siendo español. Usted va al registro a renunciar a la ciudadanía, pero no a decir que quiere seguir siendo español y que su ciudadanía española además depende de esa declaración de voluntad. Eso es inconstitucional, es indecible, es un escándalo que algo así haya ocurrido y que no haya sido denunciado de una manera más contundente. El Marqués de Olivar, que escribía en francés, un padre fundador del derecho internacional, dijo que la ciudadanía española, nosotros nos mantenemos como ciudadanos españoles, porque además hay un detalle importante. Una lectura del artículo 9 dice los súbditos españoles naturales de la península. ¿Significa eso entonces qué? Que los que no nacimos en la península no somos españoles, o que esa obligación de inscribirse en el registro solo aplica para los naturales de la península. Hay una oscuridad tan grande en la redacción de este artículo. Luego se sobreentiende, hay un acuerdo y se dice, bueno, no, que aplica para todos los españoles, pero el texto del tratado nunca fue reformado.
Por lo tanto, ¿cómo es posible que el texto diga una cosa y se entienda otra? Eso es una ilegalidad, porque usted debe, o sea, la escritura de la ley fue un logro romano. Es decir, ¿cómo ahora usted me va a decir que lo que dice el texto no es realmente lo que significa? Entonces, eso nos da una medida de cómo la ciudadanía española fue sencillamente ignorada y que no había ninguna intención de negociación. Entonces, vamos ahora a nuestros días. En octubre de 2022 se radicó una petición amparada en el derecho de petición reconocido por la Constitución española vigente para la denuncia del artículo 9 del Tratado de Paz. Habida cuenta, además, que ningún Estado puede decretar la desnaturalización de sus propios ciudadanos. Y por otra parte, ningún Estado puede conveniar por tratado la pérdida de la ciudadanía. Por lo tanto, teníamos que demostrar dos cosas. Primero, la naturaleza del territorio de Cuba y Puerto Rico y la naturaleza de sus naturales, valga la redundancia. En relación con la naturaleza de los naturales, el derecho de ciudadanía es un derecho muy antiguo, como ya dije. España, mediante decretos, por ejemplo, por un decreto de abril de 1881 se extiende la vigencia del título primero de la Constitución de 1877. Por un problema de tradición, desde la Gaditana, las constituciones españolas se han molestado, por suerte, en definir quiénes son españoles. La Gaditana decía, bueno, es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. La Constitución de 1876, que es un poquito más técnica, dice, son españoles, artículo 1, son españoles toda persona que nace en territorio español, todo hijo de padre o madre español. Con lo cual, nosotros somos españoles por doble vía. Primero, porque nacimos en un territorio español. Segundo, porque somos hijos de padre o madre español. ¿Por qué Cuba y Puerto Rico son territorios españoles? Miren, lamentablemente, la razón por la cual el consulado, en el caso del consulado de Puerto Rico, dice que los naturales de Cuba y Puerto Rico no son españoles, tiene su origen en una sentencia del año 98, donde la persona que escribió la sentencia, que obviamente no conoce de derecho constitucional y no conoce de historia española, dice festinadamente que la situación de Cuba y Puerto Rico es comparable a la del Sahara español, nada más alejado de la realidad. El título por el cual España tiene soberanía plena, indiscutible sobre Cuba y Puerto Rico, es porque se da una triangulación de se da una triangulación de varios elementos, tres elementos básicamente. Primero, hallazgo y conquista. Segundo, donación pontificia. Tercero, tratado. Esos elementos, cuando se combinan, fundan el derecho de soberanía de acuerdo con el derecho castellano medieval y de acuerdo con el derecho común europeo. Y eso se da en Cuba y Puerto Rico, Tratado de Tordesillas, la donación pontificia, las bulas alejandrinas, que son las que otorga el Papa Alejandro VI. Con lo cual, Cuba y Puerto Rico son territorios españoles de pleno derecho a partir de su conquista, de su hallazgo y conquista. Ahí hay otro elemento importante. Esa soberanía nunca es cuestionada durante 400 años. Por lo tanto, se ha sentado el derecho sin contestación. No ocurre lo mismo con el Sahara. El Sahara español es conquistado en 1884, después de la Conferencia de Berlín, y su origen está en acuerdos que hace el Estado español con ciertos jefes tribales, pero que esos jefes tribales tenían acuerdos anteriores con el sultán de Marruecos. Y eso lo hace, es decir, no hay ningún tipo de acuerdo previo, no existe el Estado ni existe el gobierno en Cuba y Puerto Rico antes de España, con lo cual no hay forma de contestar esa situación. En el caso de la ciudadanía, miren, la ciudadanía es un derecho tan antiguo que, como ya dije, se llamaba naturaleza. Usted nacía en un lugar y usted era natural de ese lugar. Pero históricamente, Cuba y Puerto Rico, por un decreto, primero
de Juana y después del emperador Don Carlos, sencillamente estos territorios son incorporados a la corona de Castilla. Y los que nacemos en estas islas somos súbditos del rey de Castilla. Por lo tanto, tenemos naturaleza castellana. Y bueno, después lo que sería luego naturaleza española. Pero obviamente, digamos, contestar la naturaleza, la ciudadanía española de los que residíamos aquí, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que dice el Tribunal Supremo, o lo que dijo este magistrado ponente, que me imagino con una sentencia apurada, era que como todo lo que no sea la península es colonia, y entonces Cuba y Puerto Rico, bueno, igual que el Sahara. No es igual que el Sahara. En el Sahara España era potencia administradora. En Cuba y Puerto Rico España no estaba administrando nada, éramos parte de España. Entonces yo pienso que estos elementos son importantes. La Constitución de 1876 se hace extensiva a Cuba y Puerto Rico por un decreto del gobierno. Como retomando el hilo, por una cuestión de tradición, siempre los primeros artículos de las constituciones españolas, excepto la que está vigente hoy, dedicaba su primer artículo a definir quiénes son los españoles. Y en el primer artículo de la Constitución del 76 decía que eran españoles toda persona que nace en territorio español o toda persona hija de padre o madre español. Ese título se hace extensivo a Cuba y Puerto Rico por un decreto del gobierno. Eso no significa que antes de ese decreto no éramos ciudadanos, porque ese decreto tiene que ver con las libertades fundamentales. Pero, ya que está incluido en el título primero, tenemos un documento por escrito que dice que esa Constitución es extensiva y por lo tanto ningún Estado hace extensiva su Constitución a un territorio que no forma parte del Estado. Si encima tenemos como elemento importante que cubanos y puertorriqueños elegían diputados a corte, no se me ocurre a mí una colonia que envíe diputados al Parlamento. Sencillamente el hecho de que usted tiene representación política en el Parlamento de un país significa que usted es parte del Estado, no que es un apéndice o un territorio sencillamente bajo administración. Es importante saber que las colonias británicas, por ejemplo, no tenían representación en corte y nosotros sí tenemos representación en corte. Por lo tanto, nosotros no éramos colonia. Y esto es importante saberlo porque a veces por influencia de Estados Unidos o de Inglaterra repetimos esta monserga de que éramos colonia o que de alguna manera teníamos una condición inferior. Y déjenme decirles que eso es lo peor que nos podemos hacer nosotros mismos. Entonces, bueno, yendo al tema de hoy. En estos momentos existe una demanda interpuesta en la Audiencia Nacional que persigue la declaración de nulidad del artículo 9 del Tratado de París. Habida cuenta que ningún Estado puede desligarse de sus ciudadanos. La ciudadanía solo puede ser renunciada, pero nunca puede ser retirada, menos una ciudadanía originaria. Es decir, no puede existir una desnaturalización forzosa de un ciudadano originario. Y esto es lo que estamos llevando en a los tribunales españoles. Y si tenemos que llegar a Estrasburgo, pues allí lo haremos. Pero es importante que se nos reconozca como ciudadanos originarios y que nuestra ciudadanía debe ser recuperada. Nosotros tenemos todos los derechos para recuperar nuestra ciudadanía histórica. Y eso es lo que básicamente estamos llevando. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sí. Déjame agregar algo. Sí, cómo no, adelante. Modero la pregunta. Hay muchas preguntas antes. No te vayas. Yo solo quiero agregar un dato que me parece muy relevante para Puerto Rico. El artículo 9 tiene 2 líneas finales. Que se esté cuestionando la validez y la inconstitucionalidad de ese artículo 9 para los puertorriqueños es la mejor noticia que le puedan dar. Porque las 2 líneas finales del artículo 9 es la que dice que los territorios aquí cedidos, Cuba no, pero Puerto Rico sí fue cedido a Estados Unidos, los derechos civiles y políticos de los habitantes de los territorios aquí cedidos
Esos derechos serán determinados por el Congreso de Estados Unidos. Está en el artículo 9. ¿Por qué los puertorriqueños estamos todavía gravitando a lo que decida caprichosamente el Congreso de Estados Unidos, en el cual no tenemos representación válida? Es gracias precisamente al artículo 9. Entonces, que solamente quería decirlo que si el artículo 9 es inconstitucional, no es inconstitucional solamente la primera parte, también las dos líneas con las que termina, y eso, esto yo creo que es una buena noticia para los puertorriqueños, no solamente no tiene nada que ver con ideología, sino que todos los puertorriqueños queremos que podamos también tomar decisiones. Si es que vamos a ser parte de Estados Unidos, porque tengamos entonces representación en el Congreso, y si no la vamos a tener y nos vamos a quedar en el estado que estamos, pues que también tengamos representación en el Congreso, ¿no? Así que nada más que quería acotar ese punto del artículo 9. Y nada, los dejo a las preguntas. Tú mismo las Claro, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 9 es completamente del artículo 9. El artículo 9 es un hazmerreír de punta a cabo, como lo es el artículo. Y quiero referirme a la teoría de Hostos. Hostos decía, bueno, usted no puede decidir sobre Cuba y Puerto Rico porque ya España otorgó parte de esa soberanía al crear las autonomías dentro del reino. Es decir, como ya usted creó Cuba y Puerto Rico con personalidad jurídica y usted entregó una cuota parte de la soberanía, pues sencillamente usted no puede decidir. Usted no puede decidir sobre el destino de estos territorios si no consulta a las personas, porque ya España ya entregó parte de esa soberanía. Entonces, en contra de esta teoría, dice, bueno, es que la autonomía fue un decreto del gobierno, como tiene un rango muy bajo, un tratado tiene rango superior, pues un tratado, sencillamente la norma superior deroga la norma inferior. Contra esta, como contrarréplica, se dice que la soberanía es de una entidad tal que se entregue por decreto del gobierno, por resolución de un ministerial, su importancia es tan grande y la condición de progresividad de los derechos, usted sencillamente no se puede retirar. O sea, no se puede, en un tratado no puede derogar la soberanía una vez que se entregue, sea por donde sea. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Me parece sumamente interesante todo lo que se plantea acá. Sin embargo, tengo que confesar que nunca había escuchado del asunto de Vegetó y la cláusula arbitraria. Pues no... Ven. Sí, ok. Pues mire, yo tampoco. Y hace poco publiqué un libro, ¿no?, que aborda todos los aspectos de 1898 y no tenía la información. Como me gusta mucho investigar y me la paso investigando, en verano ahora estuve en el archivo, en el Centro de Investigaciones Históricas de Río Piedra, y me encuentro con la documentación de Federico de Getó, que ha sido completamente olvidada. Federico de Getó es una figura que no se ha estudiado en Puerto Rico. Y entonces pues aquí me encuentro con su documentación, con sus cartas, y para mi grandísima sorpresa veo todas sus gestiones, que fueron muchas, para incluir esa cláusula de arbitraje. Incluso Federico de Getó pertenecía a una asociación internacional de arbitraje en busca de la paz, ¿no? Federico de Getó era clausista, creía siempre en que todo se debía resolver mediante métodos no violentos y siempre buscaba la paz. Federico de Getó hizo todo lo que les conté, incluso fue y se reunió. Y Praxedes Mateo Sagasta le contestó que en efecto que sí, que iba a hacer ese arbitraje, pero que es parte también de lo que yo creo que debemos incluir en el debate. Cuando llega el momento en que el Tratado de París tiene que ser validado por las Cortes Españolas, como tuvo que ser validado por el Senado de Estados Unidos, Praxedes Mateo Sagasta censuró a la prensa, incluso evitó la entrada de taquígrafos al Palacio de los Diputados. Por lo tanto, eliminó un elemento fundamental en todos los debates, que es la publicidad y la participación ciudadana. Ese tratado, sin la cláusula de arbitraje, que nos hubiera protegido de todos los conflictos posteriores,
pasó por las cortes de Sagasta, que estaban controladas por el propio Sagasta, sin que se diera la participación ni de la prensa, que es fundamental en todos estos asuntos, y tampoco en la participación ciudadana. Federico de Getó debe ser recordado como el único puertorriqueño, y me atrevo a asegurar, y aquí no estoy aventurando, el único, en Cuba tampoco ocurrió nada de esto. En Puerto Rico les quiero recordar, no puedo dejar de pasar la oportunidad, lo siento, Luis Muñoz Rivera era socio político de Práxedes Mateo Sagasta, se había unido a su partido liberal fusionista y tampoco hizo nada, no hizo ni siquiera un amago, ni siquiera una carta, ni siquiera ningún tipo de comunicación, ni siquiera ningún tipo de petición, y en ese sentido pues tenemos que reconocer la visión, ¿no? Las luces largas de Federico de Getó en solicitar esto. Yo creo que era una cláusula no solamente necesaria, sino que pudo haber pasado, porque probablemente los que estaban negociando en ese momento no vieron la peligrosidad de incluir una cláusula de arbitraje. ¿Qué daño nos puede hacer por poner un arbitraje permanente entre dos naciones, ¿no? Pero sencillamente, de hecho, yo he leído toda la comunicación que se da durante el tratado, durante las negociaciones del tratado, y yo no lo vi por ningún lado. O sea que en los efectos nunca se llegó ni siquiera a plantear por ninguna de las comisiones. Las reuniones de Federico de Getó se quedaron en el plano privado, en el Hotel Continental o en el lugar donde estaban los comisionados españoles. Gracias. Ustedes que no somos juristas, no somos expertos en esta terminología. Yo no entiendo en qué Perdón, pues sí, arbitraje permanente. Un arbitraje. Claro. ¿Cómo es una cláusula arbitraje? Vale, los sindicatos obreros, por ejemplo, incluyen esas cláusulas constantemente. Es una cláusula en que se abren espacios para luego que se firma el tratado, en este caso era el tratado, luego que se firma el tratado, hay alguna dificultad, como de hecho las hubo, pues vamos a volvernos a reunir y vamos entonces a conversar y a volver a negociar sobre esto. Que, por ejemplo, el tema de la ciudadanía. En el caso de Puerto Rico, que rápidamente se va a ver que hay problemas, como es el caso de Vicente Balbás, como es el caso de la puertorriqueña González, que la coge empresa en Estados Unidos. Mira, hay un problema de ciudadanía. España, vamos a volvernos a sentar a negociar, tanto comisionados de españoles como comisionados de Estados Unidos. La cláusula de arbitraje no cierra el tratado el día que se negocia. Es un mecanismo de resolución de conflictos. Es un mecanismo para anticipar que pueden existir algún tipo de conflicto, algo que no esté claro. Algo que no esté claro, por ejemplo, no está claro, ¿a quién tú te refieres como ciudadanos? ¿A los que viven aquí, a los que viven allá? Vamos de nuevo a sentarnos en la mesa de negociación. Había mesas de negociación para toda la vida. Y en eso consistió lo que pidió Federico de Getó. Específicamente con el asunto de la ciudadanía. No, él quería una cláusula de arbitraje abierta para cualquier conflicto. Ya fuera ciudadanía, ya fuera definición de términos, ya fuera decir qué significa ceder, para cualquier conflicto que trajera el tratado que se firmó. El tratado, hay que decir que es muy flojo, ciertamente es muy flojo en términos legales. Entonces, si se hubiera incluido la cláusula esta de negociar permanentemente, todavía hoy podríamos decirle a España, vamos a sentarnos a negociar. ¿Tenemos indicios de qué es lo que motiva a Federico de Getó en particular, algún asunto que le llamase en particular la atención a él? No. Está más clara de que el efecto no era precisamente de la ciudadanía, No, era algo en términos generales. Él dice, bueno, él sí dice, lo dice en la carta McKinley, que él veía un conflicto de intereses que anticipaba un posible conflicto de intereses, que en efecto ocurrió, entre los españoles, que él se sentía español, él siempre se sintió muy español. Porque nació en España. Nació en Ponce. España. Exactamente, cierto, tienes razón. Pero luego va a España, él estudia primero en Barcelona, luego estudia en Granada y participa en huelgas estudiantiles, él participa en la vida política, en la vida social, es masón, es krausista, es discípulo de Salmerón, de República, o sea que el hombre tiene una vida muy activa en España, se siente español, y él sí le dice a McKinley: yo veo aquí un posible conflicto de intereses porque yo soy español, España es mi madre patria, pero ahora Estados Unidos, él dice, Estados Unidos va a tomar posesión. Entonces él ve esos conflictos, ¿no? En que yo me siento español
yo tengo mis ataduras con España, pero hay, a nivel legal, va a venir otra nación a dominarme. Entonces, ¿cómo yo resuelvo esos conflictos? Pues a través de una cláusula de negociación permanente, de arbitraje. A veces en esas cláusulas de arbitraje se buscan árbitros externos para que modere el conflicto, pues perfectamente revolucionarísimo, como todo lo de Federico de Jesús. Sí. Y hubiera sido, por ejemplo, ahora, si tuviéramos esa cláusula en el tratado, ahora podríamos volver a llamar a las partes y decir, aquí hay algo que no se solucionó adecuadamente, y es el asunto del artículo 9. No hay tribunales internacionales, exactamente. Entonces, un contrato, tú tienes un tribunal. Si hay una diferencia, se va al tribunal y se resuelve el problema. Pero los estados soberanos, ¿a dónde tú vas si hay un problema? De hecho, por ejemplo, la primera sentencia en España que resuelve, en 1904 se dan sentencias en el Tribunal Supremo donde dice que el tratado es final, el tratado es inapelable. Y por lo tanto, niega el derecho de pensión, a viudas de españoles que habían luchado por España. Sencillamente dice, bueno, usted no se inscribe en el registro, usted perdió la ciudadanía española, el tratado es inapelable, por lo tanto no se le puede dar su pensión. O sea, estamos hablando de realmente problemas serios. Entonces, en el final del 19 es importante porque hay una corriente que empieza a incluir, a decir, bueno, pero es que los tratados traen problemas, sobre todo cuando se refiere a derechos privados, personales. Entonces hay que someterlos a arbitraje. Pero es muy revolucionario. Yo no tenía la menor idea El asunto de Federico. No tenía la menor idea. Me entero con la doctora. Bueno, yo no sé también. Me entero ahora. No lo sabía. Y finalmente no quisiera abusar más del tiempo y de la opinión de la doctora y de Michael, pero no sé, que todo esto se complica muchísimo porque tenemos un español que se está arraigando a su españolidad y quiere crear ese asunto, quiso traer ese recurso legal, pero no tuvo problema en ser el primer comisionado residente. Bueno, te puedo explicar también eso. Venga. ¿Dónde piensa Federico de Getó? Federico de Getó... Eso es en 1900, los años. Sí, cierto. Federico de Getó es un ser extraordinario y hay que mirarlo con más lupa todavía. Federico de Getó, como te decía, muy joven se fue a España a estudiar y recorre, ya le digo, Barcelona, Granada, Madrid. Se codea con la alta intelectualidad, con los libres pensadores del momento, está metido en donde están los libres pensadores del momento, que son en las logias masónicas, en el pensamiento también krausista, y sus profesores de Derecho, él termina graduándose de Derecho, pasó por Medicina, por Ingeniería y luego por Derecho, se gradúa de Derecho, un abogado muy bueno, y él siempre defendió sus ideas republicanas dentro de España, pero con la República. Es discípulo de Salmerón, es discípulo de Pi y Margall, se codea con ellos, lo tratan a él en las cartas, mi queridísimo amigo. O sea, es primos inter pares, él está primero entre esos pares, él no es un segundo, un tercero como ocurre ahora entre Estados Unidos y Puerto Rico, que si vamos a Estados Unidos pues nos tratan como que un poquito menos. Entonces, las ideas de Federico de Getó están dirigidas hacia la paz, hacia el arbitraje y hacia la república. Intenta colar esa cláusula de arbitraje en el Tratado de París, no se queda en su casa como el resto de los políticos, no lo consigue y regresa, él permanece siendo representante de Puerto Rico en las Cortes Españolas aún después de firmar el Tratado de París. Él se queda ahí, él no se va. Ya cuando no le queda más remedio que le quitan el salario y le quitan todo, le quitan toda representación, regresa a Puerto Rico y se inserta en la vida política. ¿Por qué? Porque él quiere llevar esas ideas, él quiere lograr esa igualdad de derechos republicana, ¿no? Y
se inserta entonces en el partido republicano, que es el partido autonomista ortodoxo, autonomista histórico, y es electo entonces a comisionado residente. Hay que mirar la trayectoria de Federico de Getó como comisionado residente para entender por qué él estaba ahí. Él estaba ahí en representación, y esto no son palabras huecas, patrióticas como ocurre con el resto de los políticos. Esto es que lo leí, lo vi y lo puedo percibir hasta en los papeles. Él, por ejemplo, él está en Estados Unidos. Lo primero que hay que decir es que cuando él llega a Estados Unidos le dicen a Federico de Getó: si logras traer tu silla del pasillo a entrarlo en el Congreso, ya ganaste. El hombre no solamente entra, sino que consigue que lo traten igual que al resto de los comisionados de otros territorios. Además, se le metía en la Casa Blanca a Roosevelt y Roosevelt lo recibía. El hombre, ¿sabe qué hizo además? Fue y dijo: yo soy abogado español, ustedes me van a tener que aceptar aquí como abogado también en Estados Unidos, que sabemos que el requisito de la ciudadanía es un requisito, ¿no? Y una vez lo aceptan, va y postula frente al Tribunal Supremo. ¿Qué puertorriqueño ha hecho eso? Postuló oralmente en un inglés perfecto frente al Tribunal Supremo, defendiendo a la puertorriqueña, no me acuerdo el nombre, el apellido era González, que la toman presa por entrar a Nueva York y dice que era ilegal, que era indocumentada, y la llevan presa. Y el hombre se para en el Tribunal Supremo y dice: yo también soy puertorriqueña, méteme preso a mí también, ¿por qué no me metes preso a mí? Y ahí entonces postula y gana el caso. Entonces hay que ver esa trayectoria. Cuando se da cuenta, y se da cuenta muy pronto, es un hombre brillante. Él llega en 1900 y en 1904 se da cuenta que no hay nada que hacer y se va de la política, muy joven, se va de la política, claro, sigue luchando por la paz, sigue luchando por la educación, de forma efectiva, fundando escuelas, yendo al Ateneo de España, haciendo conferencias. Cuando yo miro dónde está haciendo, en Columbia University, en esos lugares estaba metido él. Pero se va de la política y se retira entonces a su finca de Bonito, y desde ahí entonces es su aportación. No lo podemos juzgar por el hecho de que sí, en efecto, se mueve, ¿no?, hacia Estados Unidos. Yo creo que hizo lo que pudo, ¿no? Ya esa invasión no la paraba nadie, ya el cambio de metrópoli no se podía parar, pues él lo que hace es insertarse dentro de los mecanismos y desde adentro tratar entonces de colaborar. Un comentario, bueno, A Michael. ahora que estás hablando de protagonismo. Entiendo que De Getó, cuando defiende a esta puertorriqueña que la han arrestado porque no es ciudadana, De Getó presentó argumentos a favor de que se le concediera a los puertorriqueños la ciudadanía americana. La teoría de él es que teníamos, porque claro, en ese momento ya estaba aprobada la ley Foraker dice: los puertorriqueños son puertorriqueños, no hay ciudadanía adicional que no sea la puertorriqueña, no les reconocen la ciudadanía española ni tampoco la estadounidense. Y Federico de Getó entendía que la ley Foraker nos había hecho ciudadanos estadounidenses. Incluso él dice: si me aceptaron a mí en el Tribunal Supremo para postular y un requisito es ser ciudadano estadounidense, pues entonces somos ciudadanos estadounidenses. Y defiende que Puerto Rico sea añadido como un territorio federal. Defiende que se extiendan todos los derechos de la Constitución de Estados Unidos. Eso es lo que él defiende. Por eso que fue la anexión, entonces, defendió la anexión. Claro. Esa es la anexión. Él defendió los derechos y la república. Eso es lo que él estaba defendiendo. La vía era, obviamente, una anexión en igualdad de condiciones, ¿no? Tal como estábamos en España. ¿Cómo? Yo creo que fue más republicano que anexionista, pero podemos llegar a esa conclusión. Puede llegar. Pero es que no había una monarquía en España. Claro, si tú lo que quieres... La República Española no era monarquía. Era monarquía. Él no estaba de acuerdo con la monarquía. Y tiene que ver con su pensamiento filosófico, ¿no? Un filósofo importante, krausista, y entendía que
que todos estábamos como una especie de sociedad en que todos teníamos una aportación igual que hacer, igual de importante, incluso cómo Dios participa en esas asociaciones, y la monarquía no cuadra con esa idea filosófica. No, y además yo no quiero que esto sea un tribunal en contra No. de Federico de Getó. Al fin y al cabo él era un hombre de su tiempo. De su tiempo. Y mira, yo recuerdo que por lo menos si tú analizas la llegada de los estadounidenses en cada uno de los pueblos, muchos de los pueblos de Puerto Rico, inclusive el mío, Barranquita, se hicieron sendas expresiones de lealtad a la madre patria española. Y antes también, Y sí. inclusive, ¿sabes? En Barranquita se crea el batallón de la patria, los defensores de la patria. Sí, sí. En Comerío teníamos a la escuadra volante porque andaba, era una caballería ya. Sí. Pero finalmente cuando llega el comandante Wheeler, por Cuamo, luego del armisticio, pues la calle Comercio pasó a ser la calle Wheeler en Barranquita. Y sabemos lo que pasó con Muñoz Rivera. Y Alfonso XII se pasó a llamar Luis Muñoz Rivera en Cagua, y el otro Wilson. Sí, hubo unas transformaciones muy rápidas. Una cosa que a mí también me llama mucho la atención, ¿no? La rápida transformación. Después de 4 siglos de relación con España, de momento pues todo se mueve muy rápido a gravitar alrededor de Estados Unidos. Sí, una pregunta y es de tipo político. Para Michael, el hecho de que actualmente en España ha habido en los últimos años, bueno, ya esto es una discusión larga, la discusión de Cataluña, ¿verdad? Que hay una tendencia a la independencia, favorecería, pregunto, ¿verdad? Y esto es política, favorecería lo que está ocurriendo ahora mismo, que la petición de que se reconsidere lo del Tratado de París, la eliminación del artículo 9, que se nos reconozca como ciudadanos nuevamente, que fuéramos naturales. Lo que está pasando en Cataluña favorecería la petición, el hecho de que allá se esté diciendo nos queremos separar, pero mira, estos ahora quieren volver otra vez. Bueno, definitivamente es un bofetón sin mano. Por eso. O sea, yo no estoy muy claro sobre... para mí tú te quieres separar porque tú quieres derecho. Al final del día, a mi juicio, lo que importa es cuántos derechos tú tienes. Entonces, en ese sentido, la secesión de Cataluña, ¿qué más derechos tú vas a estar pidiendo? O sea, ¿qué más derechos? Entonces, a mi juicio, yo veo que no me es difícil encontrarle sentido. Pero en el caso cubano, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? Yo quiero que los cubanos seamos libres. Y obtener la ciudadanía española es una forma de sacudirnos la tiranía y ser libres, y entrar al primer mundo de la mano de España. Ciertamente, un triunfo o sea, la declaración de nulidad del artículo 9 sería increíble, incluso para la imagen de España, porque lamentablemente tenemos todavía la imagen de la España colonizadora y nosotros como colonia, ¿no? Y no nos vemos a nosotros mismos como parte de esa sociedad española. Exacto. Entonces, bueno, yo pienso que sería increíble. ¿En qué está sujeto el movimiento de las peticiones, de que se elimine esa cláusula o de que se modifique, y todo el proceso del que hablamos para ver si el gobierno español lograra legislar un tipo de ciudadanía para los puertorriqueños y los cubanos voluntaria, aunque sea voluntaria? Está difícil esa legislación. Está difícil porque hay que convencer a cuántos cientos de políticos que tienen sus propias agendas. Pero aquí lo importante es que se trata de un derecho fundamental. Los derechos fundamentales no se ponen a votación. Los derechos fundamentales no dependen de la voluntad del Congreso. Los derechos fundamentales son derechos fundamentales. Y para eso los tribunales tienen mecanismos efectivos, expeditos, para lograr el reconocimiento de esos derechos individuales, de esos derechos fundamentales. Y es lo que nosotros estamos llevando, estamos diciendo, esto es un derecho fundamental y tiene que reconocerlo. ¿En qué estatus está ese? Está ahora mismo, está admitida a trámite, se le ha dado traslado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, ya están en tiempo de responder, de hecho están avanzados en responder, y vamos a obtener por primera vez en 125 años
cuál es la posición del Estado español con respecto a esta situación. Y eso me imagino es realmente es algo histórico. Claro, o sí o no, tienen que responder. Vamos a ver qué dice. Exacto, vamos a ver qué dice el Estado español, cómo va a fundamentar el hecho de que sencillamente hay una violación del derecho fundamental a la ciudadanía, que está clara. Pero además ya obtuvimos una declaración del Ministerio diciendo que ese artículo y que el tratado está vigente. Entonces lo que nosotros decimos es que no puede estar vigente porque ese artículo contradice la Constitución española. Lo tienes que eliminar, tienes que expulsarlo del ordenamiento jurídico, y al expulsarlo, al declararlo nulo, sus efectos se retrotraen al momento anterior del alcance de la legislación. Eso es en la teoría, funciona bien. Vamos a ver cómo el Estado español va a traducir ese planteamiento de acuerdo con el derecho. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Sí, señor. Sí, lo que quería saber, cómo uno le puede dar seguimiento a todos estos procesos. ¿Hay alguna página, algún sitio donde uno pueda...? Cubaespañola.com, estamos ahí. Tenemos también un grupo de Telegram y, bueno, tenemos nuestra asociación en Puerto Rico, hermana, Adelante Reunificacionista, que se hace eco de las noticias. Nosotros publicamos inmediatamente todo lo que está relacionado con esto. Si ponen... Sí. ¿Qué abogados llevan el caso allá? El abogado se llama Emanuel Oliva, es un abogado español que nos representa y que está llevando el caso en nuestra representación de trabajo, y tenemos también, tenemos procuradores así mismo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. En el caso hipotético de que sí, de que podamos aspirar a la ciudadanía, tengo una idea, pero me gustaría aclararla más. Digamos que, no sé, 500 puertorriqueños decidimos solicitarla y 500 no las otorgan. Tenemos una doble ciudadanía, estadounidense y otra española, que se nos reconoce. En ese sentido, eso nos habilita inmediatamente a votar en elecciones españolas. Eso es correcto. Tendríamos diputados. Bueno, yo no conozco... ¿A qué provincia española nos vamos a usted unir? se le hace una inscripción, usted se le hace una partida de nacimiento en el registro central, pero no hay una circunscripción extranjera. Pero no podríamos elegir ningún diputado porque no pertenecimos a ninguna Sí, pueden provincia. elegirlo, recibe la boleta por correo, usted vota, pero no hay una circunscripción extranjera, es lo que me refiero. Sí, por distancia, pero por ejemplo, ¿qué representante, a qué provincia? Eso es un tema político ya eso es un tema bien político. Yo creo, me gustaría unir las preguntas de hace un rato. Uno de los problemas que ocurrió aquí es que es la oscuridad con la cual se negoció absolutamente todo, ¿no? Esa oscuridad que invalida todo el proceso de aprobación en las Cortes, no la negociación del tratado en sí, pero sí la negociación en las Cortes. Ahí lo que ocurre después de ese silencio es que en toda España se dejó de hablar. El trauma fue tal, la pérdida de Cuba y Puerto Rico fue de tal magnitud que la gente en la calle dejó de hablar del tema y lo olvidó. Ahora mismo ustedes lo habrán pasado también, que mucha de la gente en España no sabe ni siquiera dónde está Puerto Rico, te confunden con Costa Rica o te confunden con una playa en Islas Canarias, no saben dónde está Puerto Rico, ni siquiera sabían la relación con España, ¿no? Entonces, este es un tema político que habrá que resolver también en el asunto, porque no hay arraigo emocional tampoco en el asunto. Entonces, el tema de Cataluña, que es un tema político también, es un tema muy interesante para que lo estudiemos acá en Humanidades, porque es una manipulación de la historia tal como se manipuló la historia de Cuba y Puerto Rico. Porque los catalanes independentistas han inventado una historia que no fue, para poder entonces anclar sus peticiones secesionistas.
Es lo mismo que los cubanos y lo mismo que también ha pasado con Puerto Rico, pero en este caso es un grado superlativo. Se inventan la corona catalana aragonés que nunca existió. Entonces tú lees esta historia y dices, wow, espérate, se te fue la mano, pero lo triste es que el Estado español no ha parado eso y se sigue enseñando, ¿no? Entonces están anclando sus derechos secesionarios sobre esa supuesta historia que en algún momento fueron independientes, incluso han cambiado el Ebro y toda geografía incluso para decir que ellos nunca pertenecieron al pueblo español. Pero hoy, esta mañana estaba escuchando al presidente de gobierno que estaba en el Senado de España y estaba escuchando a los representantes de Esquerra Republicana que buscan la República Catalana y estaba pidiendo más fondos para Cataluña. Entonces, te quieres ir, pero dame el dinero. Y que el dinero que venga de todos los españoles, mojito, ¿no? Porque entonces es un tema político complicado que va a haber que superar esas percepciones que tienen que ver con la historia. En el caso de nosotros es la oscuridad en la que nos mantuvieron, en el caso de Cataluña es la alteración directa de la historia. Y entonces en cuanto a ciudadanía es una cosa y la reunificación o la vuelta a la relación con España política es otra. Si ocurriera esa reunificación y si se reconociera lo que está Michael diciendo, el territorio, una cosa es la población y otra cosa es el territorio, entonces sí podríamos tener representación en las Cortes y sí estaríamos como una comunidad autónoma más, con todos los derechos, con todas las prerrogativas, con legislatura, con presidencia, con presupuestos y con un montón de autonomía. Pero si lo que se reconoce es el derecho a la ciudadanía, pues entonces ahí sería ciudadano español con todos los derechos. Ya, ahí está. Ese es un problema político que requiere de unos buenos análisis. Hay que abrir una cláusula y no solo eso, a mí me parece muy importante la historia, rescatar la historia. Si los catalanes se dieron cuenta que manipulando la historia van a lograr lo que ellos quieren, eso quiere decir que la historia es muy importante. Entonces hay que volver a eso. Yo me quedo por aquí, no te preocupes. Sí. Yo quiero decir algo. Una de las cosas que nosotros, una declaración de nulidad del artículo 9, eliminaría el artículo para el derecho doméstico, pero no lo elimina para el tratado, para sus relaciones internacionales. Entonces España tendría la obligación de renegociar el tratado y me parece que es una oportunidad de oro para rescatar la propuesta de que una forma de solucionar este conflicto sería mediante una comisión de arbitraje internacional. Así que me parece que estoy deseando revisar los documentos o tener más información, porque eso sería una propuesta de cómo resolver esta que no es nuevo, se propuso hace 125 años. Y de alguna manera se insertó, de alguna manera. Y que se recoja. En ese caso prospectivo, que era el próximo escenario hipotético que yo quería plantear, las Cortes tienen representación, las provincias tienen representación por cuestión de proporcionar a su población. Sí. En ese caso, ahora, en las comunidades autónomas. En ese caso, ¿a cuántos diputados tendríamos nosotros en el prospectivo caso de...? Yo te puedo decir, en el 98 tuvimos diputados por todos los distritos electorales. Tuvimos diputados por el distrito electoral de Ponce, de Mayagüez, de Caguas, de San Juan. No recuerdo la cifra exacta, pero eran más de 10 representantes. Y claro, Cuba tenía más por su territorio. Cuba y Puerto Rico éramos 40. Éramos 40. Y probablemente, yo creo que más ahora, pero no sé cómo se determina. Invito a que puedan tener esa respuesta, que vayan a la página adelantereunificacionistas.com, ahí la encuentran, o que vayan a Amazon y compren el libro Puerto Rico y España, una sola nación, donde está explicado todo eso, con los porcentajes que se tenían y con los porcentajes que tendríamos al sol de hoy, por la representación
de un Puerto Rico reunificado por su población nada más, la cantidad de senadores y la cantidad de diputados muchísimo más grande que lo que podría tener un Estado 51 si lograra unirse a la nación americana. Interesante. Muchas ¿Cómo se gracias. está ahí? Muchas gracias.